Muy buenas tardes a nuestros seguidores, oidores, miradores, regurgitadores, porque luego la palabra no se asimila rápidamente, como que hay que regurgitarla para digerirla mejor. De la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa distinto a los que usualmente tenemos, pues esta ocasión presentaremos un documental. Es prácticamente un monólogo a cámara fija. Y antes de comenzar, no quiero dejar de recordar que un día más, un mes más, un año más, y el asunto de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Tixla de Guerrero, en Ayotzinapa, sigue pendiendo como una deuda histórica del Estado, y aún más que ahora dicen que a Mactumaxá y a Ayotzinapa les van a aplicar otra dinámica porque parece ser que fueron infiltrados y parece ser que por ahí pudiera ir la explicación, como los infiltrados, pues ya hay explicación. Y no creo que sea tan sencilla la situación. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, por ser quien representa parte de la lucha por la aparición de personas desaparecidas en contra de su voluntad, particularmente su hija, Viridiana Anaíde, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que lleva para 9 años desaparecida y no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que su pareja sentimental fue asesinada en el lugar de los hechos y que la proporción de personas desaparecidas en este país alcanza o supera la de los propios muertos por COVID y por la violencia estructural. Es decir, entre las 3 epidemias, desaparecidos, violencia estructural y COVID, tenemos una mortalidad que ya trataremos también de analizar en otro momento sobre cómo devolver la mortalidad a la vida, porque ahora la mortalidad se nos ha vuelto tan frecuente, tan común, que olvidamos ciertas cosas. No quiero dejar de agradecer al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien amablemente ha aceptado colaborar este día para poder realizar una serie de comentarios aproximadamente dentro de media hora para el documental La vida pasada en limpio, Enrique Álvarez, que sin más preámbulo vamos a comenzar, y una vez iniciado le daré la palabra al término de al doctor Ramírez Bermúdez, que hará los comentarios correspondientes bajo su punto de vista clínico, médico, psiquiátrico y demás, además de literario, que es un gran escritor. Hasta novela tiene, bien que lo recuerdo, y la vena literaria que trae. Ahí lo dejo y comenzamos con el video. Comparto pantalla y le damos al documental La vida pasada para que ustedes lo vean. Agrando mis ojos como buscando los tuyos, o tal vez al rostro sonriente de aquella frescura que con sus ramas te toma, o me eleva, o coge alguna piedrecilla para tornar la mariposa. Abro la boca como para gritar que estoy queriendo tenerte aquí a mi lado, y los murmullos del viento y del mar acallan mi voz, que lucha sin tregua para llegar hacia ti. Estiro los brazos para acercarte hacia mí, y tan solo recibo el hiriente frío del cortante viento que hiere mi voz. Pero don Felipe lo decía muy claramente: aventad la poesía, quitadle los claveles de la rima, la métrica, la metáfora y hasta la idea misma. Y si algo queda, es y si algo queda después de que le han quitado a alguien la visión,
la audición, el tacto, el movimiento y la inteligencia. Si algo queda para seguir resistiendo, eso se llama dignidad, valor, nada más. Nada más. De hecho, yo vengo de una familia de un indígena arrancado del campo a la ciudad. José Gregorio Álvarez Martínez, y de una señora campesina migrada del campo a la ciudad. Ellos trabajan para gente de la alta sociedad económica pudiente, particularmente para banqueros. Ella trabajaba de cocina desde una que ha sabido hacer en toda su vida, y el de jardinero, que es lo único que ha sabido hacer además de aproximadamente a los 6 meses de nacido, el periodo de la epidemia de la poliomielitis, una de las tantas epidemias, se refiere muy pomposamente en Batallas en el Desierto uno de nuestros escritores, en la cual refiere que es el periodo de la epidemia de la polio, ataca el virus de la polio, la sarampión o el sarampión. 6 meses después sigo entre que me muero, no me muero, me muero, no me muero, y particularmente viviendo en una casa de gente que está vinculada tanto al poder político económico del país de la época como de la cultura de la época musical cinematográfica. Mi madre recibe un mensaje de parte de las personas que viven con ella, por eso ella trabaja de cocinera, que sale más barato internar. Llega un momento en que descubren que me dio la polio, ella no se da cuenta que tengo polio, mi padre menos. Ellos llegan a la conclusión de que estaba enfermo de algo. Y 6 meses después, a una de mis hermanas, la inmediatamente mayor a mí, Patricia, mi madre, naturalmente, después de 6 meses desesperada, va a la Basílica de Guadalupe con el niño y la niña en brazos, y le dice a la Virgen de Guadalupe, llévate al niño, déjame a la niña, voy a sacar a enfermar, pero como alguna vez le dije, Dios no cumpla en pero bueno, yo estoy hablando aquí en este momento, mi hermana es parte de la niña. No sé cómo mi madre maneja la situación, sin embargo, el hecho es y ella sigue, a pesar de que hubiera sido mejor para ella en ese momento, que quien estaba sano siguiera vivo y quien estaba enfermo. A los 3 años de edad me internan en un lugar que hoy ocupa las instalaciones del Hospital Germán Díaz de Embargo, en la calle de Carmen de Moreley, a la vuelta del Parque de Obregón, una zona high. Las monjas, con su espíritu de servicio, acogen a mi persona en ese momento de 3 años de nacido. En ese internado, además, había no solamente un taller de imprenta, era un internado a las 6 de la mañana. Gracias, Dios mío, por haberme permitido llegar nuevamente a las 9 de a las 7 de la mañana, a las 8 desayunar y decir gracias por los sagrados alimentos. Confesarse, comulgar, tocar, comulgar, tocar, confesarse. A las 12 del día la Angelus, a las 3 de la tarde el Vía Crucis, además de ir a la escuela para poder aprender otras cosas. En ese internado había compañeros con malformaciones congénitas mayores, macrocefalia, cabezas grandes,
compañeros con deficiencia mental, compañeros con sordera, compañeros con ceguera, compañeros con parálisis cerebral, compañeras que a veces nos daban besos discretos y que nos enseñaron que el amor es algo distinto, que el deseo es algo distinto, que la pasión del sexo es algo distinto a la estética. El internado significó muchas cosas por varias circunstancias. Uno de ellos es la muerte. Algunas veces, ya estando en la dinámica del internado, teníamos un patio extenso. Particularmente teníamos 3 tipos de actividades. Una era el fútbol, paradójico, como los chuecos, los torcidos, los inválidos, minusválidos, discapacitados hoy, jugamos fútbol. Lo jugamos de una manera bien cómoda. Me juego de portero, me siento, la portería es más baja, y a ver que entre una pelota. Pero hay público también, los que no pueden jugar en el terreno, que están en las camillas, acostados boca abajo, viendo cómo se juega el partido. Alguna vez una pelota pega, son camillas viejas, camillas de patillas. Patillas es un objeto mecánico que detiene unas como patas que se baja la palanca, y la palanca sostiene la patilla. Hay un compañero que se llama Marcos, decíamos Marquitos, tenía una virtud, era dipléjico, no usaba las manos, no usaba solamente las piernas. Él escribía con los pies, él se vestía con los pies, comía con los pies, todo lo hacía con los pies. Y naturalmente, cuando está acostado boca abajo, sus manos no le sirven, una pelota pega en una pata de la camisa, se ve que de cabeza. Al fracturarse el cráneo, él pierde la conciencia. Los 40 pasamos a tocar qué se siente un cráneo fracturado, al día siguiente muere de fractura craneoencefálica. Muere de que jugamos fútbol y seguramente nosotros culpa porque lo matamos porque... ¿Qué otras cosas jugábamos? Carreras, es lo más interesante. Jugar carreras entre los que no pueden correr, entre los que no pueden caminar, entre los que usan sillas de ruedas y muletas. Y solamente nos ganaba uno, maldito ciego. El maldito ciego que sí podía correr, pero no veía dónde estaba. Pero nos ganaba las carreras. Él tenía en su cabeza un mapa del internado, se lo sabía de memoria el maldito. El problema es que nunca le podíamos ganar, le hacíamos trampas, le cruzábamos sillas de ruedas. Y él oía cuando le daba la vuelta y seguía corriendo. Tenía un mapa en su cabeza. Nunca le ganamos una carrera. El maldito ciego. Ese maldito ciego era Tomás, el gran Topane. ¿Quién era el gran Topane? En esa época nosotros veíamos un cuento que a mí me dejó más enseñanzas de psicología que algunos maestros de los que ya no recuerdo. El Calimán era un cuento que nos decía no todo lo que nosotros vemos resulta cierto, pero en ocasiones a veces la razón puede más que la percepción. No te dejes engañar, mi pequeño sonido. La mente del cerebro es más grande que la mente es internada. No solamente nos dio comida, una religión que por fortuna algunos abandonaron. El conocimiento de los libros, la felicidad, pero sobre todo a sobrevivir y a luchar.
contra, no lo puedo ver, porque uno descubrió que lo único que se tiene de otra manera. Después del internado, quien se encargó del taller de encuadernación era Andrés. Andrés, un compañero de Cléfico, psicólogo, él estudiaba psicología. Gracias a él, alguna vez me invitó a la UNAM a ver al Cineclub Filosofía, cuando él era estudiante. Yo no debo haber tenido más de 13 años. Conocí una película donde el pequeño Hans, dueño de un circo, una película de un personaje de nombre Tom Browning. La película se llama Fenómeno. Vi la película y no me impactó, pero yo veía a la gente llorando. Yo veía a la gente espantada. ¿Cómo es posible que existan enanos, microcéfalos, gigantes con barba pariendo como mujeres barbadas, el gigante casado, y el pequeño Hans pretendiendo ser asesinado por la vida Cleopatra? Ellos lloraban, se salían del cine. Yo eso lo veo todos los días. Yo veo pequeños Hanses, veo los chatos que son los deficientes mentales, veo malformados, veo ciegos. Pues para mí, el circo de fenómenos era el internado que yo ya había vivido. Para mí era lo normal, para ellos era un trauma porque decían, no es posible que exista esto en el mundo. No lo creían ellos. Para mí era algo cotidiano. Cuando en 1973 salgo del internado, realmente desde antes estoy saliendo. Prácticamente yo estoy internado en 1961 a 1971. En 1961 yo tengo 3 años, en 1971 tengo 13 años. Yo estuve 40 meses sin familiar, que se dicen fácil 40 meses sin familiar, 5 cirugías, enyesamientos, no moverse, dejar de ir a la escuela. Cuando uno sale al 71, sale a una colonia popular que se llama el Olivar del Tiempo. Naturalmente que en la familia yo era visto como el que había que darle un apoyo, como el que había que cuidar y proteger, porque era el que no podía, a diferencia de mis otros hermanos, de sus amigos, jugar fútbol. Alguna vez un compañero me dijo, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le sucedió un accidente y se cayó. Yo le decía, ¿por qué? Porque estás cojo. Entonces yo le respondía, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le dolía la cabeza. ¿Por qué? De alguna manera cada quien tiene sus limitaciones y sus ventajas. Yo sabía que yo no podía jugar fútbol americano, yo sabía que no podía jugar pechito, pero eso sabía que les ganaron. Yo tenía una ventaja sobre ellos tenían una ventaja sobre mí. Pero de alguna manera comprendimos ellos y yo que las diferencias nos hacían iguales, porque lo normal era lo diferente. Era comprender que yo jugaba ajedrez, que yo escribía poesía, no siempre se puede, y ellos jugaban fútbol cuando no estaban crudos o borrachos, es decir, no siempre se podía jugar fútbol. Yo iba a la escuela, escapaba de mi casa, me iba a la escuela, me iba al billar porque de ahí sacaba para seguir estudiando. Mi padre era obrero en mi empresa, mi madre ama de casa. Yo llego y mis hermanos son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Ellos llevan otra vida distinta a la mía.
Después que salgo a la calle, mi madre me dice, ¿crees que tú estás enfermo? Yo digo, ¿enfermo de qué? No tengo ningún. Corro el mismo riesgo que cualquier persona. No protegen mi salud. Y mi madre decía, es que como abusan de este pobre enfermo, no ven que está enfermo de las patas, no ven que está enfermo de sus piernas. Y nosotros le decían, ay señora, este hombre puede defenderse más de lo que usted piensa, y nosotros en vez de cuidarlo. Entonces fui descubriendo que el problema no solamente era el espacio, no solamente era lo que yo creía de lo que era yo, sino las creencias de lo que los otros creían que era yo y podía yo. Así salía a la calle, salía a las marchas, echaba las marchas, me reprimían los granaderos, me llevaban a mi casa, alguna vez me llevaron sin muletas, sin anteojos, golpeado, sangrante, y mi madre me dijo, ¿qué le hicieron? Y le dijeron los compañeros, ay señora, es imposible, ¿cómo no quiero que le partan su madre? Tuve el valor que se requiere el valor. Parece que no, de conquistar una mujer, aunque aún digo, o no lo sé si la conquisté. Se hizo mi novia. Ella tuvo más el valor de casarse conmigo. En el momento en que me caso, mi madre, que es terriblemente beligerante y no digo que me rompe, es más beligerante. Y su madre, que no era menos beligerante que el karate, le dice, bueno, pues agradezca que su hijo se casó conmigo. Con su hija no se casó. Pero finalmente mi madre, cuando ve a la que tuvo el valor de casarse conmigo, mi padre, encantado, dijo, Eureka, descubrí que no era bicicleta, que no le pedaleaba por la reversa, que no tomaba Coca-Cola fina. De alguna manera uno va descubriendo que la vida es una sola cosa. Uno. Y cuando no queda esta, y cuando no queda esta, porque cuando no se tiene otra fuerza, después de resistir de alguna manera, pero no hay mal que vive 100 años discapacitado que lo seguro. Esa vida cotidiana que nos enseña tantas y tantas cosas que en cambio no falta quien patee una muleta, lo tira uno, pasen todos por encima y le digan, ¿se lastimó, joven? De ninguna manera, soy Superman. Lo levanto, no, mejor déjame tirado mientras me repongo de la pisada. Mientras tanto, la gente sigue a la persona que nos pregunta, sea ciego o sea en el caso, hay una secuela de peligro. Mi madre ni siquiera ha aceptado que yo sea que no soy. Ya no digo mi madre. El grueso de la que le dicen a mi hija, mi papá tiene apodos he tenido, el patachín, el cumbia, el torero, el columpio, el punto y coma, el contador, el patachín porque tengo la pata de la chingada, el torero porque doy cada muletazo, el columpio porque me balanceo como si fuera un columpio, el contador porque doy un paso y a cada paso hago un balance, etcétera, etcétera, apodos no faltan, ¿sí? Realmente la creatividad para caracterizar a alguien que tiene una diferencia es impresionante. Situaciones donde uno va en la calle y de pronto me paro, me recargo en las muletas y sigo. Le digo, oiga, si no estoy pidiendo limosna, pues ¿de qué se trata? Yo no estoy recargado de muletas. Creen que por el hecho de usar muletas uno es objeto de la caridad y la limosna y se han olvidado de que lo único que permite sostener al hombre
es la dignidad. Lo único que permite sostener al hombre es el principio de que nada se pierde. El principio de que lo único que le permite al hombre sostener es el valor. El principio de que lo único la tradición clínica es simplemente entender la realidad normal. Cuando yo vivía en el internado aprendí que lo normal éramos nosotros, eran ustedes. Cuando yo aprendí en el internado que quienes nos iban a visitar como si fuésemos changos de Chapultepec eran ustedes, y nosotros éramos los changos de Chapultepec, que hacíamos las gracias y que les permitíamos la gracia de reivindicarse moral y socialmente. Uno va descubriendo que lo anormal, lo enfermo y lo insano es el producto de la saciación, de la satisfacción, del cubrimiento de sus pecados capitales, veniales o mortales. También hay que abasarle de cuidado. Debo suponer también que posteriormente aprendí, gracias al estudio de mi profesión, que suceden cada cosas que uno se va dando cuenta que lo que parece ser lo normal es lo anormal, lo que parece ser lo anormal es lo anormal. En el caso de los que tenemos secuelas de polio, somos sordos, somos ciegos, no tenemos nada. Creemos que tenemos limitaciones para enfrentar un mundo que puede no estar destruido. Quizás tengamos destruido. Quizás algunos tengan destruida la dignidad. Quizás algunos tengan destruido el valor. Quizás otros ni siquiera lo hayan destruido. Pero de lo único que estoy completamente cierto es, como decía Rudyard Kipling en uno de sus clásicos poemas, si cuando todo está perdido, si cuando todo lo has apostado y lo has perdido, si cuando no te queda nada más que una vez que te dice, será mío. Y olvídate del evangelio, el buen trigo y la cizaña. Hay que pasar la vida limpio. ¿Dónde vas? Hay que pasar la vida limpio. Hay que pasar la vida limpio, güey. Pues bien, queridos oidores, miradores, seguidores, masticadores y etcétera de la comuna de la palabra. Doctor Ramírez Bermúdez, sé que no es la primera vez que ves este documental, por otras razones ya lo habíamos compartido antes con otra finalidad, pero para no robarme la voz, ya me la robé la primera mitad de este programa, nos gustaría escuchar tus reflexiones en todos los ámbitos que quieras plantear, que consideres pertinente, y pues para que nuestros seguidores puedan ir viendo cómo va esta historia. Adelante, doctor, y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Es un gran honor poder hacer este comentario alrededor de un documental que es, pues realmente es un documento fascinante, ¿no? Yo creo que es una obra que sintetiza con mucha sencillez, tanto formal como en su contenido, digamos, sintetiza y cifra una riqueza cultural enorme, pero una riqueza cultural que revela un mundo muy problemático, ¿no? Un mundo muy problemático que
digamos, nos pide detenernos un momento en el análisis, ¿no? ¿De dónde proviene, digamos, esta problemática y cómo podríamos caracterizarla, ¿no? Bueno, el documental es un testimonio, ¿no? Es un conjunto de observaciones, de remembranzas, de pensamientos, ¿no? Podríamos decir que es como el equivalente de un ensayo, pero un ensayo narrado en primera persona por ti, ¿no? Como su protagonista y capturado por el cineasta, que con mucha sobriedad nos deja escuchar tus relatos, ¿no? Y son relatos que nos plantean un mundo al que muchos de nosotros hemos mirado desde una postura como de un observador que se encuentra afuera del problema, ¿no? Y que lo ve con a veces con cierta exotización, ¿no? O con una mirada que patologiza la diferencia, pero donde, digamos, tú nos vas trayendo un relato, ¿no? Que desmitifica, por una parte, ¿no? Muchas de las nociones que nosotros podríamos tener, que incluso se divierte y yo diría que subvierte muchas de nuestras certezas al respecto, ¿no? Me detengo en una escena, ¿no? Cuando tú platicas acerca de la famosa película, ¿no? Los Freaks del cineasta, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del cineasta, pero es una película. ¿Perdón? Todd Browning. Exacto. Entonces, es una película de leyenda, ¿no? Es una película de leyenda, es una película que ha sacudido, por así decir, la conciencia estética de muchos cineastas, escritores, intelectuales y, en fin, todo el auditorio de esa película. Y sin embargo, tú en el documental lo planteas, ¿no? O sea, esa realidad extraordinaria, divergente, escandalosa, ¿no? Que se estaba planteando en la película, pues era mi realidad cotidiana, ¿no? Era mi realidad cotidiana en donde nos sumerges en un mundo que parece sacado de un cuento, ¿no? Para nosotros, pues los otros, ¿no? Los que miramos la diferencia desde un lugar de supuesta normalidad o de supuesta salud, ¿no? Para esos otros, ¿no? Que nos llamamos a nosotros mismos los sanos, los normales, los otros, ¿no? Pues para nosotros parece un relato que tiene momentos de comedia, tiene momentos de tragedia, tiene momentos pesadillescos, ¿no? Y sin embargo, lo que tú nos narras, ¿no? Es la realidad pura y dura, ¿no? De lo que se ha vivido en estos espacios, tal y como tú lo planteas, ¿no? Y tal y como ha sido planteado en muchas otras obras, ¿no? Entonces, creo que el documental es muy poderoso porque nos confronta, ¿no? Con todos los prejuicios que nosotros tenemos al respecto, nos pone un espejo en el que no nos gustaría vernos, ¿no? No siento que relativizan nuestras certezas, sino nada más, en cierta manera, para mí, subvierte, ¿no? Subvierte esa visión con la que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que muchas veces no nos la cuestionamos, ¿no? Bueno, nos narras algunas anécdotas, ¿no? Como la del ciego, por ejemplo, ¿no? Que es extraordinaria desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un ciego que puede correr y que a través de otros sentidos, ¿no? Va aprendiendo a reconocer los obstáculos que hay en el camino, ¿no? Entonces, es el tipo de historias que nosotros vemos espectacularizadas ya por el cine de Hollywood, ¿no? O sea, sabemos que hay superhéroes que han hecho todo eso, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a pensar que esas realidades existan en los albergues, en los asilos, en internados, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar que algo así esté sucediendo en forma cotidiana, ¿no? Incluso en un lugar donde nosotros no queremos ir, ¿no? Para no exponernos a una realidad que nos confronta, una realidad que nos duele, ¿no? Sin embargo, la obra es profundamente humanizadora, ¿verdad? Porque también nos obliga a mirar, ¿no? Y ya no solo a mirar la realidad
de estos espacios, ¿no? Sino que nos obliga a mirar nuestra propia realidad. O sea, una realidad en la cual cualquiera de nosotros tiene un ser querido, ¿no? Que ha sido catalogado, nombrado, definido, diagnosticado como portador de alguna patología mental, de algún trastorno mental, de algún desorden psiquiátrico, de alguna discapacidad, de alguna forma de neurodivergencia, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo, lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Él ha sido también diagnosticado como portador de autismo, ¿no? Y fíjate cómo lo estoy diciendo, ¿no? Diagnosticado como portador de autismo, ¿no? Nos faltan todavía las palabras, ¿no? Para poder nombrar y narrar todo esto en una forma, en una forma que nos permite integrarlo, ¿no? En nuestra cotidianidad y entender que realmente lo que nosotros vivimos es el mundo de la diversidad, ¿no? Le llamamos de la neurodiversidad, pero muchas veces yo creo que podríamos llamarle simplemente de la diversidad psicológica, ¿no? Porque tampoco siempre tenemos una marca neural con la cual nosotros podríamos definir, ¿no? Estas condiciones de diversidad o esta diversidad multiforme, ¿no? De la experiencia y de la conducta humana. Nos narras también, obviamente, esa otra anécdota tremenda, ¿no? De este chico que utiliza los pies para todo, ¿no? Utiliza los pies para comer, etcétera. O sea, otra vez son historias espectaculares que nosotros estamos acostumbrados a ver como bien dices, ¿no? Tú lo planteas que mucha gente se acercaba y los veía como si estuvieran en el circo o como si estuvieran en un show, ¿no? Pero en realidad estas son realidades que están presentes en los hogares de muchas personas, ¿no? Son realidades que a veces queremos ocultarlas, ¿no? No queremos hablar de ello, nos producen extrañeza, nos producen dolor, nos confrontan con realidades que no queremos enfrentar, hay de por medio cualquier cantidad de sentimientos de temor, vergüenza, miedo, sentimientos de culpa, etcétera, ¿no? O sea que nuestra cultura no ha sido capaz de alguna manera de darle el golpe a esta realidad, ¿no? Y de reconocer que esto es lo que somos, ¿no? Y que no hay un nosotros y un ustedes, ¿no? No hay un nosotros y un ellos, ¿no? Sino que somos, que todos nosotros somos así, ¿no? O sea, somos parte de esa diversidad psicológica y tú lo planteas también en el documental, ¿no? O sea, a lo mejor un chico puede llegar y sí, puede ser mejor para el fútbol, pero tú eras mejor para el ajedrez, ¿no? Entonces, y también en este relato donde nos planteas la confrontación, ¿no? Entre tu madre y la mamá de tu pareja, ¿no? Que aparece como un personaje además lleno de humanidad, ¿no? Y de fortaleza y de ¿cómo diremos? De valor, ¿no? De un valor que le permite ir más allá de esas apariencias. Pero entonces, en todas esas escenas, ¿no? De confrontación entre tu mamá y su mamá, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve, digamos, el surgimiento de un conflicto, ¿no? Un conflicto que puede ser muy álgido, ¿no? Puede ser muy álgido y que lo que representa es propiamente cómo hemos ido encarnando todos estos prejuicios, todas estas estereotipias verbales, conceptuales, etcétera, ¿no? Que no nos permiten profundizar un poco más en ese sentido de humanidad que está dotado de diversidad desde un principio, ¿no? Ahora, el documento para mí entonces va revelando esta dimensión social, ¿no? Esta dimensión cultural, también una dimensión clínica y científica fascinante, ¿no? Porque yo veo aquí en este documental un paso adelante, ¿no? Lo veo localizarse un paso más allá, ¿no? De las visiones clínicas convencionales, ¿no? Las visiones clínicas convencionales que están sobre todo formateadas por una perspectiva en tercera persona, ¿no? Es la mirada del científico, es la mirada del clínico, un clínico y un científico que están todavía muy formateados, como digo, por una mirada tipo conductista, ¿no? Que mira al otro en tercera persona, ¿no? Como un ser ajeno, diferente a mí, ¿no? Al que yo solamente observo o con respecto al cual yo interactúo mediante ciertas variables que me permiten controlar su comportamiento, ¿no? Ya sea los medicamentos, alguna otra terapia biológica o algunas formas de terapia del comportamiento que en teoría me permiten controlar el comportamiento del otro para que no sea un comportamiento disruptivo, ¿no? Para que no cause problemas.
Pero en el testimonio, en el documental, pues se subvierte otra vez esa posición, ¿no? El que habla es el que se encuentra adentro de esa dinámica, ¿no? Adentro de ese mundo fenomenológico. Entonces, el público, ¿no? Se convierte en quien escucha, ¿no? En el auditorio. Y entramos a una perspectiva, yo diría, en segunda persona, ¿no? Llegamos así a conocer una epistemología de la segunda persona, ¿no? Y de la primera persona, porque el documento está narrado en primera persona como tal, ¿no? Pero se establece una visión dialógica, entonces como que podemos poner a jugar esas tres perspectivas, ¿no? La de la primera persona, la de la segunda persona y la de la tercera persona. Y con esa dinámica de perspectivas, pues podemos llegar a lo mejor a alcanzar una comprensión, ¿no? Informada por la ciencia, pero que no se limita, ¿no? A esa mirada de supuesta objetividad de la ciencia, ¿no? Sino que penetra en el mundo dialógico, en el mundo fenomenológico y en el mundo de las relaciones humanas, de las interacciones, ¿no? Que en realidad es algo más realista, ¿no? O sea, es esa visión, digamos, tridimensional, por así decirlo, ¿no? O que tiene esas tres perspectivas, es mucho más realista, ¿no? Que una mirada exclusivamente en tercera persona. Entonces yo creo que es un documento que en ese sentido es de gran valor también científico, ¿no? Por supuesto de gran valor literario, sociológico, cultural, pero estrictamente en el aspecto científico para mí es de gran valor, ¿no? Porque ya no es una ciencia cartonada, ¿no? Sino que es una ciencia informada por los sentimientos, por los estados mentales, por las interacciones psicológicas, etcétera. Pero también creo que es un documento que tiene un gran valor, otra vez científico, cultural y demás, porque nos permite conocer esas realidades tal y como están instaladas en su propio nicho ecológico, ¿no? En este caso, el nicho ecológico, pues es este espacio, ¿no? Este albergue, este internado, este lugar donde tú convives, ¿no? Con los tuyos, en ese mundo que se dispone para una serie de bromas, para una serie de apodos, para una serie de juegos, para una serie de competencias, para una serie de realidades también muy difíciles y a veces dolorosas, ¿no? Como la muerte de este chico, ¿no? Que tiene un accidente, ¿no? Que es como resultado del juego del fútbol, ¿no? Entonces el fútbol lo asesina y tú lo dices así, ¿no? En forma, yo diría hasta descarnada propiamente, ¿no? O sea, nosotros matamos a nuestro compañero, ¿no? Jugando fútbol y quedó su cerebro expuesto, ¿no? Y además nos acercamos a mirarlo, ¿no? Quizás hasta tocarlo, ¿verdad? Y esto que puede ser una imagen que a lo mejor alguien no quiera escuchar, que a lo mejor alguien no quiera ver, o alguien podrá decir, no, pues eso ya está muy efectista, muy tremendista, muy truculento. Pues no, esa es la realidad pura y dura de las cosas, ¿no? El tremendismo o la truculencia está en la mirada, ¿no? De aquel que no quiere conocer la realidad que nosotros tenemos en realidad enfrente, ¿no? Y que muchas veces, como digo, está en nuestra propia casa. Y si no está en nuestra propia casa es también porque hemos ido creando estos espacios artificiales para la reclusión, para el confinamiento, para resolver estas circunstancias tan difíciles, ¿no? No va aquí en ese sentido mi comentario a una crítica social, a las entidades perversas que aíslan y separan. No es eso, ¿no? O sea, creo que la sociedad va tratando de resolverlo como puede, ¿no? Cometiendo todos los errores que ya han sido extensamente denunciados, ¿no? No solo en tu documental, sino en toda la tradición crítica que conocemos. Pero lo que yo creo que el documental sí nos permite es tener una pequeña entrada, ¿no? a esta realidad para que no podamos simplemente ocultarla abajo de la alfombra, ¿no? Tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque otra vez no es la realidad de una minoría aislada, ¿no? Es la realidad de la diversidad humana, ¿no? Sí, tal y como a lo mejor se realizaron estas experiencias en un espacio artificial creado para ello, en una época muy específica de nuestra sociedad. Pero yo creo que es un documental que nos confronta de forma directa con la parte difícil de esa diversidad humana, ¿no? Una diversidad que tenemos que aprender a mirar con humanidad, ¿no? Con solidaridad y con respeto, ¿no? Porque tu documental, pues así lo plantea, ¿no? La última lección que podemos obtener de todo esto es la lección de la dignidad, ¿no? Dignidad que tú y tus compañeros ejercieron,
¿no? Y que ahora yo creo que nos queda, a los que no estuvimos ahí, ¿no? Pues nos queda la tarea de ejercer también esa forma de dignidad, ¿no? O sea, de realizar ese ejercicio de dignidad y respeto y yo diría, a lo mejor es una palabra incómoda, pero de curiosidad interpersonal, ¿no? En el mejor sentido, esa curiosidad que tiene un lector por sus personajes, que tiene un autor por sus personajes, que tiene un padre por sus hijos, que tiene un hijo por su madre, que tiene un hermano por sus hermanos, que tiene un amigo por los demás, esa curiosidad interpersonal que nos permite irnos acercando poco a poco, ¿no? Y borrando esa barrera de la diferencia, ¿no? Esa barrera de una otredad que no se disuelve, ¿no? No se disuelve una vez que ya establecemos la interacción interpersonal, pero que sí deja de tener ese aire mítico, ¿no? Que produce temor, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las grandes lecciones de tu obra, por lo menos esa es la apreciación que yo puedo decir en este momento, ¿no? Palabras que además provienen, obviamente, como se dice hoy en día, ¿no? Desde un lugar de privilegio, ¿no? Que aparentemente yo he tenido, pero privilegio que también debe de ser cuestionado, ¿no? Porque en realidad yo vivo como tú viviste en su momento, toda proporción guardada, penetrado todo el día por el lado problemático de esa diversidad psicológica, ¿no? En mi propia familia, mi padre padece un caso de una enfermedad cerebral avanzada, ¿no? Mi hijo tiene una condición de neurodiversidad y todos nosotros vamos a transitar tarde o temprano, ¿no? Hacia formas de diversidad incluso que nos obligarán a tener una especie de mirada compasiva hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque todos vamos a atravesar, ya sea en la enfermedad o en la desterritorialización o cuando somos expuestos a entornos diferentes, entornos que no nos son familiares, todos vamos a vivir esos momentos de extrañamiento, ¿verdad? En los que no nos vamos a sentir ya tan cómodos, ¿no? En una posición jerárquica, sino que vamos a tener que aprender a mirarnos a nosotros mismos con ese ejercicio, ¿no? De dignidad y de respeto. Pues eso es lo que yo pensaría, Enrique, escuchando este magnífico documental que nos has legado y que además solamente insistiría, ¿no? Que para mí me ha dejado lleno de inquietudes, ¿no? Me ha humanizado en un sentido, ¿no? Y lo he recomendado a muchas personas porque yo creo que es un tipo de documental que tenemos que ver en forma urgente, ¿no? Para construir una sociedad, digamos, más igualitaria, sí, pero no porque borre las diferencias que existen, sino porque las respete y porque aprenda que todos tenemos mucho que aportar, ¿no? A ese gran conocimiento de lo psicológico. Pues bien, doctor, leo un comentario del doctor Jordi Peña Casanova, que desde Barcelona nos está viendo. Las reflexiones de Jesús Ramírez Bermúdez son, como siempre, excelentes, magistrales y humanas. Felicidades, siempre se aprende escuchando sus aportaciones. Muchas gracias al doctor Jordi Peña, que nos está viendo desde hasta allá. Mariana San Fernández, una exalumna que tuve, que me trajo curiosamente desde Barcelona, el libro de Veo una voz de Oliver W. Sacks, en una edición muy curiosa, que era Ediciones Muchinik de Barcelona, donde ella me lo trajo desde allá. Gerardo Ortiz Moncada, uno de los organizadores del evento dedicado a Vygotsky desde ayer, hoy y mañana en la UPN. Claudia García Hernández, una de las mamás de nuestras queridas criaturas que tenemos en nuestros programas. Jenny Kartulovic, Miguel Ángel Carmona desde ahora con COVID, Omicron, desde Chilpancingo, José Solís, Mariela Ocasitas, García Lara, en Tepoztlán, José Eduardo Licea, Robert Luna, Mario Moscuani, el teposteco, así se dice, un exalumno, el licenciado Gallardo, una persona con discapacidad física y motriz por muchos asuntos, un luchador por la inclusión, Eduardo Rojas, un exalumno ya casi doctor, Noemí Sobrán, mi esposa, de la que hablamos
Antonio Xocoyotzin, José Alfredo Ochoa, Elizabeth Mulato, Gladys Ortiz, Julia Tiutunik y otros más, Elizabeth Mulato, Erika Barca, etc. Parece ser que ha tenido buena recepción. Creo que vale la pena aventurar otra pregunta más que me interesa para tu comentario. Este documental se ha presentado infinidad de veces. Se presentó en el 98 en el Festival de Cine de Morelia y ahí ganó el primer lugar en el cine del Videomed, un programa que se dedicaba al Videomed a difundir programas sobre problemas de salud y médicos. Y ahí se presentó, después se presentó en la librería Gandhi, lo comentó el doctor Fernando Bilbao Marcos, psicoanalista, y él de entrada me dijo, lo presento para que vean cómo es una persona resiliente, y yo todavía me quedé con la idea, ser o hacerse, porque uno es haciéndose. Digo, no sé si uno valga el término de resiliencia que ahora está, ya lo comentábamos un poquito antes, sumamente trivializado con otros términos más, que se trivializan. Ahora todo es resiliente, hace resiliente, cursos de resiliencia, cómo hacerse resiliente, manuales de la resiliencia en 10 pasos, olvidándose de Boris Cyrulnik o de Bruno Bettelheim o de Viktor Frankl, que ellos plantearon desde otros lugares, también en primera persona, esta dinámica. Esta idea de la resiliencia, además es en colectividad, porque es en un internado, que ahora es el Hospital Germán Díaz Lombardo, en la Ciudad de México, pero no es solo una cualidad biológica, de origen intrapsicológico, valga el término, sino que se va construyendo colectivamente con nosotros. De dentro del internado y de fuera posteriormente, porque no iba a las cantinas con los otros colegas. A uno le decían el 7 porque había matado a 7. A otro le decían el tatato, el tar, el vikingo, los rapones, en las pulquerías de las colonias populares. Colegas, muchos ya muertos en la violencia estructural de este país. Y digo, esta idea de la resiliencia, esta idea de la colectividad, ¿qué podemos hablar de ella? Porque más allá del personaje y el estilo, porque he visto documentales tipo Teletón, que son más bien lastimeros, lastimosos. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto para ir tratando de cerrar esto y no volarte mucho tiempo? Porque sé que tienes otras actividades prácticamente en unos minutos más. Sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, yo creo que el concepto de la resiliencia como tal sí tiene un gran valor. Sin embargo, como bien comentas, ha sido trivializado y bueno, es que vivimos en una cultura que todo lo empaqueta, ¿no? Para poderlo vender en el supermercado de la salud o en el supermercado de la autoayuda o en el supermercado de lo psicológico. Entonces, pues, por desgracia, a todos estos conceptos, ¿no? Que tienen un gran valor, la empatía, la resiliencia, etcétera, ¿no? Se los empaqueta y llegan a convertirse en parte de esa mercadotecnia, ¿no? Eso es desafortunado, es parte de la cultura en la que vivimos. De la misma manera se ha empaquetado y vendido lo neurológico, lo neuropsicológico, lo neurocientífico, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que el concepto de resiliencia, ¿no? Bueno, yo leí hace poquito algunos de los libros de Boris Cyrulnik, ese famoso psiquiatra, ¿no? Que además padeció, bueno, sobrevivió de forma milagrosa en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ayudado por una enfermera que con muchas agallas también salva al niño, ¿no? Cuando ya estaba destinado para ser asesinado, ¿no? En el contexto de ese genocidio. Entonces, si recuperamos esa metáfora original, ¿no? De estos autores que han, digamos, creado esas concepciones de la resiliencia, yo creo que tiene un gran valor, ¿no? Pero alguien decía por ahí, ¿no? No es resiliencia, es resistencia, ¿no? Y también me gusta en parte ese juego de palabras, ¿no? Porque sí, uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir exactamente ser resiliente, ¿no? Haber sobrevivido al trauma y ser capaz de sobreponerse y de recuperar su identidad, un poco como lo plantea Oliver Sacks, ¿no? De este esfuerzo
por estar constantemente ajustando nuestra identidad, ¿no? O sea, de no perder nuestro sentido de nosotros mismos, ¿no? O como lo plantean otras gentes, por ejemplo, desde la filosofía inactiva y demás, la idea del sentido de vida, ¿no? Que tú bien comentas en el caso de Viktor Frankl y de las obras clásicas del existencialismo. Yo creo que al final de cuentas lo que nosotros queremos es eso, ¿no? O sea, queremos tener una vida, ¿no? Donde la formación de sentido sea algo permanente. Entonces, yo a lo mejor me atrevería a elaborarlo ya en un sentido como más filosófico, ¿no? Diría que todos nosotros tenemos ese anhelo, esa pulsión, ese deseo, ¿no? De autopoiesis, ¿no? Tomando la palabra de Maturana, ¿no? O sea, de ser capaces de crearnos a nosotros mismos, ¿no? Y esa creación de nosotros mismos implica, por una parte, flexibilidad, ¿no? Y adaptabilidad, ser capaz de incorporar, ¿no? Del medio en el que estamos, todos aquellos aprendizajes que nos permiten recrearnos, ¿no? Ser capaz de aprender de los otros, pero al mismo tiempo de no ser completamente borrados o desdiferenciados, ¿no? O sea, porque también la sociedad, la misma naturaleza nos van borrando poco a poco, ¿no? Es como un efecto de erosión, ¿no? Que impide en cierta forma que sea nuestra voz, nuestro rostro, nuestra mirada, nuestras acciones, las que de alguna manera permanezcan, ¿no? En esa gran escultura, por así decirlo, del tiempo, ¿no? Entonces tratamos nosotros de afirmarnos, ¿no? Y esa afirmación yo diría que es la autopoiesis, es esa capacidad de crearnos a nosotros mismos, pero insisto, ¿no? No en un sentido egocéntrico, individualista, ¿no? Sino simplemente en el sentido de que en ese gran concierto de la diversidad, pues todos tenemos algo que decir, ¿no? Y tú también, y yo también, y todos tenemos una pequeña cosa que decir, ¿no? Y lo vamos diciendo a través de nuestras vidas, ¿no? Vidas que acaban por ser, pues, parte de relatos, ¿no? De nosotros mismos y de los demás, ¿no? Entonces yo diría que la resiliencia implica la solidaridad, ¿no? Colectiva, implica esa capacidad de aprender los unos de los otros, ¿no? Pero al mismo tiempo de afirmarnos, ¿no? Y que en ese sentido nuestras sociedades deben de apoyar, pues, esa capacidad de los individuos para afirmarse, ¿no? O sea, que en una sociedad igualitaria, es mi reflexión, ¿no? Una sociedad igualitaria no significa una sociedad donde las identidades personales sean borradas, ¿no? Sino más bien una sociedad igualitaria que respete las identidades personales, ¿no? Y yo creo que si logramos nosotros ese equilibrio, toda proporción guardada en los espacios de trabajo que tenemos, en nuestros espacios clínicos, en nuestros espacios de familia, de juego y demás, pues estaremos, no sé, como que combinando de alguna manera lo mejor de ese espíritu colectivo, ¿no? Y también el respeto a la identidad personal. Pues, doctor, queridos seguidores, oidores, miradores de la Comuna de la Palabra, muchas gracias. Sé que seguiremos en contacto, doctor, por otras más razones. Al rato te hago llegar el podcast y el video, y ya después editaremos en 2 partes tus comentarios, porque el documental está en la misma página. Los comentarios son lo que vale la pena. Gladys Ortiz, gracias por las aportaciones, doctor. Pues hasta pronto y muchas gracias, y nos vemos pronto en la UNAM, creo yo. No, pues muchas gracias a ti. Ha sido un honor poder hacer estos comentarios a este documental. Saludos al doctor y gran maestro Jordi Peña Casanova y a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias por su atención. Saludos, Enrique. Estamos en contacto. Hasta luego y gracias.